Vamos a conversar a propósito de esto con el señor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Jorge. Muy bien. Para consultarle respecto a este proceso de interpelación, se ha tornado mucha expectativa respecto a lo que va a suceder dentro de algunos instantes más en el Congreso de la República. Pero este es un proceso, un paso, digamos, cotidiano que se da en el Congreso y se ha dado en general en diversos momentos, en diversos gobiernos. Sí, es correcto. El proceso de interpelación es un proceso ordinario dentro de la actividad parlamentaria y la interacción que debe existir entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Es una medida según la cual el Congreso realiza el escrutinio de la actividad realizada por el Poder Ejecutivo y cuando advierte alguna irregularidad puede proceder o a invitar a los ministros o a interpelarlos o abre una comisión investigadora si advierte algún tipo de error en materia penal, puede iniciar incluso una acusación constitucional. O sea, es una herramienta más de control político que la Constitución le reconoce al Congreso de la República. Hablar a estas alturas, como se ha mencionado por parte del propio presidente del Consejo de Ministros, de una eventual cuestión de confianza, ¿considera usted que es apresurado, dado los procedimientos parlamentarios que se desarrollan, como por ejemplo la interpelación? Bueno, en principio lo que ha ocurrido es una declaración realizada por el señor Bellido en una conferencia de prensa. Al Congreso no ha llegado absolutamente nada. Para que se proceda a presentar una cuestión de confianza, en primer lugar debe concurrir el presidente del Consejo de Ministros con su gabinete al Pleno, para lo cual tiene que solicitar cita, fecha y hora en la que se lo pueda recibir para presentar la cuestión de confianza, por un lado. Por otro lado, si en lo que declara el señor Bellido es que presentará una cuestión de confianza respecto de la censura del ministro de Trabajo, el señor Ibero Maraví, lo concreto es que aún no hay ninguna moción de censura, ni tampoco se ha anunciado de manera formal que se haya presentado. Lo que sí ha ocurrido son especulaciones, y las especulaciones tienen que concretarse antes de que pueda verificarse este pedido de confianza que dice el señor Bellido que presentaría. Entonces estamos en realidad en una narrativa que sigue siendo ficcional. Nos estamos poniendo en supuestos, en hipótesis. No hay absolutamente ningún hecho concreto que permita realizar un análisis sobre la factibilidad o sobre la validez de los procedimientos. Claro, ¿y esto? Si el señor Bellido decidiera presentar una cuestión de confianza ante la eventualidad de una censura del ministro Maraví, nos encontraríamos en una situación similar a la que existió cuando el presidente del Consejo de Ministros, Jaime Zavala, hizo una cuestión de confianza sobre la permanencia de la señora Marilu Martens como ministra de Educación. Esa situación puede reproducirse debido a que no ha cambiado la legislación, la Constitución no ha sido reformada, la Ley de Desarrollo Constitucional que fue recientemente aprobada en el Congreso y que actualmente se encuentra para observación o promulgación en la Presidencia de la República, aún no rige, y si rigiera, en su texto tampoco existe ningún tipo de impedimento explícito para que se presente una cuestión de confianza sobre la permanencia de un ministro en el gabinete. Ahora, es importante detenernos de pronto en esta situación, en esta figura de la cuestión de confianza, para tener claro por qué motivo se puede presentar una cuestión de confianza, ¿no? Tiene que ver con la defensa, la garantía de una política de gobierno, de Estado, tiene que ver solamente con una cuestión, digámoslo así, de defensa de un ministro en particular. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la posibilidad desde el Ejecutivo de presentarse una cuestión de confianza? Bueno, este asunto ha sido materia de una acción que presentó en su momento el presidente del Congreso, el señor Pedro Olaechea, ante el Tribunal Constitucional, cuando el
señor Martín Vizcarra utilizó el criterio de la denegación fáctica. A partir de esa sentencia, el Tribunal Constitucional ha señalado que cabe la posibilidad de utilizar la cuestión de confianza con un criterio abierto. Previamente ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional sobre una reforma del reglamento del Congreso en la que se precisaban los alcances de la cuestión de confianza. Esa reforma del reglamento fue declarada inconstitucional en la sentencia 6/2018 PI del Tribunal Constitucional sobre esta reforma de marzo del año 2018 en el Congreso. Entonces, si la situación normativa no ha cambiado y sigue y rige la sentencia del Tribunal Constitucional, tanto sobre el tema de la denegación fáctica como sobre la reforma del reglamento, nos encontramos en un supuesto en el que, dado que aún no se ha aprobado, no rige la Ley de Desarrollo Constitucional recientemente aprobada en el Congreso, nada impediría que se presentara una cuestión de confianza sobre la permanencia de un ministro en el gabinete si es que se argumenta, si es que se sustenta en que esa permanencia es crítica, es esencial para el mantenimiento de las políticas generales del gobierno. Es importante lo que usted señala porque todo tiene que estar debidamente sustentado, como debería ser, incluso para tranquilidad de toda la ciudadanía frente a estos avatares que se presentan entre el Ejecutivo y el Legislativo. La cuestión de confianza se puede presentar, digamos, para respaldar a un ministro en particular, o tiene que ver también a nivel de todo el gabinete ministerial. Bueno, las cuestiones de confianza las puede presentar un ministro o las puede presentar el presidente del Consejo de Ministros. Y si las presenta el presidente del Consejo de Ministros, tiene que hacer explícita la mención a que lo hace en nombre de todo el gabinete. Si lo hiciera así, la declinación, el rehusamiento, el rechazo de la cuestión de confianza equivaldría a la remoción del gabinete en pleno y por lo tanto el presidente de la República tendría que aceptar las renuncias de los ministros dimitentes. Ahí estamos hablando ya de otra posibilidad que tiene que ver también con lo que usted de manera tan pertinente ha señalado, ¿no? En este ámbito de las especulaciones y, en fin, de las ficciones como tales respecto a si sería esto una estrategia, una intención de negar una confianza, proceder a una segunda y eventualmente disolver el Congreso. Usted tiene mucha experiencia, doctor Delgado Gembes, en el tema del derecho parlamentario, de hecho ha sido exoficial mayor del Congreso. ¿Recuerda usted en su experiencia situaciones similares que se hayan dado de manera, no sé, mi percepción es tan seguida, en los últimos 5 o 6 años hemos visto esta situación que se ha presentado entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Cuestiones de confianza, mociones de censura, en fin. ¿Ahí usted tiene una memoria respecto a esto, que se haya dado de esta forma? Bueno, el caso que acabo de mencionar, el caso del señor Jaime Zavala, que hace cuestión de confianza sobre la permanencia de la señora Marielú Martens. Pero lo más importante, me parece, en este caso, si es que ocurriera lo que ha anunciado el señor Bellido en esta conferencia de prensa, se materializa, a pesar de la referencia que ha hecho la señora Mari Carmen Alba, a partir de la conversación que tuvo con el presidente de la República, el señor Castillo. Como digo, si el señor Bellido llevara adelante el propósito que ha anunciado de hacer una cuestión de confianza sobre la eventual e hipotética censura del ministro Maraví, lo que ocurriría desde el punto de vista constitucional sería una situación en la que tendríamos los espectadores, los ciudadanos, la posibilidad de ver cómo se desenmascara el uso del poder y cómo se determina quién es el que tiene el poder en el Perú. Porque si el señor Bellido pone su cargo en manos del Congreso y se le ofrece la posibilidad al Congreso de hacer una cuestión de negarle la confianza, lo que ocurriría sería que el gabinete del señor Bellido tendría que renunciar en pleno ante la posibilidad de una negación de confianza a su solicitud. Por lo tanto, también nos encontraríamos en un supuesto en el que
tendríamos la oportunidad de determinar qué haría el señor Castillo ante la exclusión del gabinete Bellido del gobierno. Ese supuesto nos encontraría más o menos desprevenidos, salvo que el señor Castillo prefiriera que el señor Bellido hiciera uso de la cuestión de confianza. Muy bien. Entonces, ese es un supuesto en el que todavía no nos podemos encontrar con claridad, ¿no? Pero igual, de alguna u otra manera, desconcierta las declaraciones de la señora María del Carmen Alba respecto a lo que ha dicho, según las palabras de la presidenta del Congreso, el presidente de la República, el señor Pedro Castillo, de que el tema, la cuestión de confianza no está en agenda y de hecho eso puede tomarse más bien como una desautorización, ¿no? Una pérdida, no sé si de confianza, en todo caso, del presidente al jefe del gabinete. Muy bien, muchas gracias, señor César Delgado Guembes, por haber estado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y esperemos que el acertijo se resuelva prontamente. Muy bien, muchas gracias.